del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Es un privilegio contar con su presencia esta tarde. Muchísimas gracias. No tuve oportunidad de saludar a los amigos que regularmente nos acompañan en la primera edición, bastantes, por cierto. La verdad es que se nos vino el tiempo encima y luego de último momento, aquí algún duendecillo travieso simplemente contaminó la transmisión. Y bueno, se apagó la máquina, ya nos quedamos fuera del aire súbitamente y no alcanzamos a compartirles algunos comentarios finales sobre la información contenida en la primera edición y no alcanzamos a saludar a los amigos que nos sintonizan desde el primer momento, aunque le estuvimos compartiendo algunos de sus comentarios aquí en pantalla, y como el que en este momento le comparto, el de don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, que ya nos acompaña en esta transmisión. Son ustedes muy amables, muchas gracias. Fíjense que hay algunos asuntos interesantes que compartirles del menú informativo de las últimas horas. Han ocurrido varios acontecimientos noticiosos. Y parece que insiste el sistema. Medio roñosón aquí se pone de pronto. Ya sabe usted, ¿no? De pronto sucede, pero bueno, ahí estamos ya. Sí, ahí estamos. Sin duda. Agradeciendo la presencia de todos ustedes. Transmitimos a través de YouTube, también de Facebook Live y por supuesto en esta opción de televisión por cable, que es Canal 73, CNR estatal, esta señal que nos lleva hasta Yuma, Arizona, San Luis Río Colorado y lugares circunvecinos. Ya nos acompañan desde aquí, por supuesto. Juanita Flores también se suma, ya nos acompaña en esta transmisión. Muchas gracias. Mire, fíjese que me quedo con un último dato relevante de lo compartido a temprana hora por el gobernador Jaime Bonilla Valdés. Alguien me cuestionaba, y aprovecho para la precisión correspondiente, me cuestionaba por otra vía, no aparecía en esta ventana de chat, pero me cuestionaba que por qué le damos tanto espacio al gobernador Jaime Bonilla. La verdad es que creo que vale la explicación, lo merece la respuesta a la persona que nos preguntaba. Ya lo había puntualizado en otro momento, la semana pasada, miércoles si no me equivoco, pero creo que vale el comentario. Mire, es la primera vez que yo veo que un gobernador, en estos por lo menos, y hablo de la parte que me ha tocado ver como periodista, en los 45 años que tengo ejerciendo el periodismo en Baja California,
Es la primera vez, ¿no? 47 años ya, algo así, ¿no? Por ahí va la cosa. Es la primera vez que veo que un gobernador hace esto, ¿no? Usualmente los gobernadores han sido cómplices, y lo puedo decir así con toda claridad, y sostengo lo que digo, soy testigo, ¿no? De esto. Me consta que los gobernadores tradicionalmente han guardado silencio cómplice para negociar con los empresarios que andan chuecos. En el caso de este tipo de defraudación al pueblo de Baja California, yo debo decir que hay gobernadores que, si bien comparten el malestar, o pudieron haber compartido el malestar que hoy muestra Jaime Bonilla Valdés, este gobernador, lo cierto es que algunos preferían usar otra estrategia. Los llamaban a cuentas. Me consta que en muchos casos algunos gobernadores llamaban a cuentas. Algunos empresarios les leían la cartilla, pero les daban la oportunidad de corregirse, de reparar el daño, y a cambio de eso tenían el perdón, pero también un silencio cómplice. Esa parte, por supuesto, es una irregularidad en la que incurrían los gobernantes, por el argumento que usted quiera, ¿no? Pero era un acto de complicidad el callar, el solapar estos actos ilegales, independientemente de si algunos gobernantes consideraban que era mejor no generar conflictos, no parecer un gobernador rijoso. Habrá quienes en su momento decían, no, pues nada más darles la oportunidad que se corrijan y que paguen lo que robaron, y ya, ¿no? Hasta ahí queda. Pero el silencio cómplice es ese, que permitía que los señores transcurrieran por esta ciudad como si fuesen, en algunos casos, honorables empresarios dedicados a generar riqueza, trabajo, empleo. Se privilegiaba lo bueno que hacían, pero se ocultaba las irregularidades en que incurrían. Y los señores seguían como si nada, ¿no? Impunes en cuanto a lo que verdaderamente son o han sido algunos de ellos, y sus pillerías quedaban en el silencio. Y es la primera vez que vemos que un gobernante, un gobernador, de nivel de gobernador, no solo hace esto. Habrá quienes coincidan y estén de acuerdo con esto, y eventualmente no compartan el estilo de Jaime Bonilla Valdés, este gobernador, que no solo se ha atrevido a actuar, sino que además los exhibe, y con esto entendemos también está cumpliendo un objetivo político, porque buena parte de la bandera de campaña ha consistido en comprometer una lucha contra la corrupción. Se entiende que exhibir la corrupción, buscar subsanarla y castigar a los responsables es el complemento de ese compromiso, y en ese sentido, este político de Morena cumple un compromiso de campaña. En esa lógica entendemos. Habrá quienes no comparten el estilo, yo insisto, porque es duro Jaime Bonilla Valdés. Hay quienes dicen que incluso se pasa de bocón. Pues es cuestión de enfoques, ¿no? Habrá quienes estarán de acuerdo o no en esta última parte de la observación, pero finalmente, pues ese es el estilo que hoy estamos conociendo por vez primera de parte de un gobernante de nivel de jefe del Ejecutivo del Estado. Es el hecho de que le dediquemos el espacio que le dedicamos en la mañana, por ejemplo, obedece a la importancia de los asuntos exhibidos. Tradicionalmente, yo le debo decir, por lo que a mí toca y por lo que
a esta empresa toca, y por lo que yo puedo decir del desempeño profesional de mi compañera y amiga Dorelena Cortés, directora de esta agencia, la constante, la regla es el hecho de que un gobernador haga una declaración no significa que se le deba dar la nota de 8 columnas, como luego se decía, es decir, el espacio principal de un periódico, en la época en la que los periódicos, los medios impresos eran los que dominaban el panorama. No, igual el presidente. Habrá quienes en su momento, por el hecho de ser presidente o ser gobernador, casi cualquier cosa que decían ya era nota de primera plana o incluso la nota principal. Esa es una visión que no hemos compartido aquí en Agencia Fronteriza de Noticias, ni ha sido la característica de nuestra compañera Dorelena Cortés ni de un servidor. Puede haber una declaración de un gobernador o presidente de la República que, si no tiene valor periodístico para nosotros, no es una nota que amerite un espacio principal. Pero en este caso, cuando lo que está ocurriendo es inédito, pero además es gravísimo porque muestra el nivel de corrupción de un sector de la sociedad tijuanense que suele presentarse casi como si fueran los salvadores de esta ciudad, porque hay tipos dentro del sector empresarial, y conocemos varios, que se comportan como quien con aire de perdonavidas, ¿no? Y se sienten con el derecho de ser validados en sus pillerías bajo el argumento de que yo estoy generando riqueza, estoy generando empleo, y lo sabemos de cierto, de casos concretos con nombres y apellidos, y los hemos comentado en otros momentos, de gente que, por ejemplo, suele tener un trato con gobiernos estatales y municipales de los que esperan casi vasallaje, ¿no? Cuando van a tramitar permisos, cuando van a gestionar permisos de fraccionamiento, y la actitud es así, ¿no? Casi deberían estarme dando a mí trato de lo que soy, ¿no? O sea, por lo que yo aporto a esta sociedad, ¿no? Así hay. Y no puedo decir que son todos, por supuesto. Aún estas 3,000 o 4,000 empresas o cuentas a las que se refirió hoy el gobernador como cuentas de empresas, de personas, de negocios que han estado robando, saqueando, no pagando, evadiendo el pago del agua, no son todas, y en esa medida no podemos hacer tabla rasa, pero yo le puedo decir que aquí se han construido fortunas por parte de personas que han pasado como personajes excelsos de la sociedad y que se sienten con derecho a hacer eso y más, ¿no? Bajo el argumento de que yo le doy brillo a tu gobierno, ¿no? O sea, yo voy a invertir en este año tantos millones de pesos y voy a generarte tantos empleos, pero me tienes que dar facilidades, no me cobres el impuesto predial, rebájame aquí, hazme una quita, dicen, ¿no? Quítame esto, quítame lo otro, si quieres que yo invierta, dame estímulos, ¿no? Y gentes que pasaron por honorables. Y alguien podría decir, oye, García, deja a los muertos en paz, pero yo puedo citar el caso de Pepe Fimbres, el dueño de los Calimax, ¿no? O sea, un hombre emprendedor, sí, un hombre que empezó de abajo como muchos otros empresarios, sí, pero que también incurría en ese tipo de cosas y que cedía a la tentación de pasar por encima de la ley, confirmando que la ley se hizo para los jodidos o para los pobres o para los que no son empresarios, los que no tienen poder, los que no tienen una posición social, económica o política, ¿no? Para ellos se hizo la ley. Para ese otro sector, evidentemente no se hizo la ley. Y si le hablo del caso de Pepe Fimbres,
y sin querer crucificarlo ni nada por el estilo, porque me consta, porque yo lo vi, ¿no? Con qué cara dura era capaz de decir al gobierno de Jesús González Reyes que volteara para otro lado cuando en sus negocios operaba venta de bebidas alcohólicas sin pagar los permisos, porque ese ha sido uno de los vicios, así como ocurre con lo del agua, uno de los grandes vicios, por ejemplo, de muchos empresarios que venden bebidas alcohólicas como parte de su negocio o que venden bebidas alcohólicas como actividad principal, pues es simplemente hacer lo que estos señores del Huachicol del Agua, abrir sus negocios importándoles un bledo el cumplimiento de requisitos elementales como el de lo que tiene que ver con la autorización para vender bebidas alcohólicas, ¿no? Y porque hay un reglamento. Eso era lo cotidiano, eso ha sido lo normal, eso había sido lo normal. Los Oxxos son un ejemplo. Abrían tiendas, ¿no? Y les importaba un bledo los permisos, ahí luego se iban a arreglar, ahí luego andaba el gerente, y yo lo llegué a ver, el gerente de esa empresa hace muchos años, hace unos 15, 20 años, don Pedro, haciendo antesalas ahí en el tercer piso del Palacio Municipal para ir a arreglar a la Secretaría General del Ayuntamiento que le dieran un trato considerado, que no se le hicieran de jamón, pues que le quitaran las multas, cuando les caían, entonces sí, se presentaban, ¿no? A regularizarse. Pero mientras, si no los detectaban, se hacían patos. Así de simple. Y se lo digo con toda franqueza porque es una realidad que a mí me consta y que aplica para este caso, porque me parece que es francamente un abuso de parte de personajes de este tipo que se han despachado con la cuchara grande y han hecho de esta ciudad lo que les da la gana, ¿no? Entonces, así ocurrió en ese caso de Fimbres, por ejemplo, que me consta que lo vi, cómo le pidió al alcalde después al término de un evento, hace ya algunos años, que, pues, ay, hombre, le perdonara el asunto y ya le permitieran abrir la venta de cerveza. Hombre, este año te voy a invertir $3 millones, decía, ¿no? Voy a generar empleo. Esa fue la actitud del empresario que le platico. Entonces, no es el único, pues. Y precisamente por eso destaca lo que hoy está haciendo el gobierno del estado, que es la primera vez que vemos que alguien se está atreviendo a proceder, y no solo a proceder, sino exhibirlos en su verdadera dimensión. Rosita Watts, muchas gracias, muy amable, muy amable, de verdad. Es el caso del sindicato de burócratas. Mire, hoy el gobernador tuvo comentarios elogiosos al sindicato de burócratas, que qué bien, que ya estaban mostrando una gran disposición para entender, valorar y respaldar la decisión del gobierno del estado y que se procediera pues contra los empleados de Comisión Estatal de Servicios Públicos que resultaran responsables de corrupción, y que el sindicato no los iba a defender, pero no le quedaba de otra, ¿no? Antes de esto, el sindicato guardó vergonzosamente silencio. Y antes de que este gobierno decidiera entrar a este nivel de investigación para detectar, comprobar y proceder contra casos de corrupción, el sindicato guardó silencio cómplice. Y no lo hizo solamente en el caso de la corrupción en Comisión Estatal de Servicios Públicos, porque usaba la corrupción, usaba esa información para negociar, ¿no? Cuando reventaba algún asunto ahí, algún incidente, porque lo demás regularmente seguía solapándose, el sindicato simplemente se arreglaba y negociaba, acordaba con la parte patronal y, por supuesto, cuando había algo que ganar a cambio de ese silencio cómplice, pues se beneficiaban de alguna u otra forma.
o sus líderes metiendo a sus amigos, a sus novias, adicionalmente obteniendo algún servicio, algún favor personal para los líderes, entonces era muy fácil voltear para otro lado. Hoy que los agarran con las manos en la masa y los ponen contra la puerta, con los dedos en la puerta, hoy el sindicato en principio reaccionó como siempre lo ha hecho, ¿no? Se pone rijoso y nomás faltó que amenazara con un plantón y con huelga y movimientos de brazos caídos. Pero conforme crece el tamaño de la cloaca y esto se vuelve inocultable, pues el sindicato prefirió llevársela bien, porque lo que sigue, y creo que eso les quedó claro, es: tú me haces una barrabasada y yo te exhibo, sindicato. Creo que eso está clarísimo. Pero antes de esto, si no los hubieran pillado de esta forma y si no los hubieran exhibido, seguirían guardando silencio cómplice. Entonces, la pregunta es: ¿por cuánto tiempo estuvieron haciendo esto? Parecieran dar la razón estos hechos a las afirmaciones del gobernador de 30 años de corrupción, de gobiernos corruptos de Acción Nacional. Yo diría que yo no sería tan rudo como el gobernador, porque hasta donde a mí me tocó ver, los gobiernos del PAN tuvieron gente decente también, como los tuvieron algunos gobiernos priistas, por supuesto. Ya sabe usted que lo que vemos en gobierno no es más que reflejo de lo que somos como sociedad, ¿no? Y quienes hemos podido ver en su desempeño gobiernos del PRI y gobiernos del PAN, podríamos decir que ha habido gente decente en ambos tipos de gobierno. Y no todo lo que hizo el PRI, no todo lo que hizo el PAN nos parece que haya sido malo. En eso tal vez diferiría pues de los señalamientos contundentes del gobernador Jaime Bonilla Valdés, pero cuando uno escucha la antigüedad de estos casos de corrupción no tocados, pues estamos hablando de por lo menos de 15 años, en algunos casos 50 años, medio siglo, en un par de casos por lo menos. Entonces, pues ahí salen embarrados todos, priistas y panistas. Pero francamente, lo que estamos viendo, insisto, en estos momentos, respecto al destape de la corrupción en la Comisión Estatal de Servicios Públicos, es histórico. Y eso tiene un valor periodístico que justifica que le destinemos el espacio que le destinamos al reporte que presenta el representante de FISAMEX, la empresa contratada para las auditorías técnicas. Dicho esto, espero haber respondido la inquietud de la persona que nos preguntaba ¿por qué le dedican tanto tiempo a Jaime Bonilla? ¿No? Bueno, en estos casos, cuando sentimos que hay un valor periodístico en lo que se está informando, por supuesto que se lo compartimos y lo seguiremos compartiendo en la medida que exhibe la dimensión de la podredumbre, de la cloaca, y en la medida en que esperaríamos pues que estas acciones contribuyan a sanear de una vez por todas la operación de una empresa paraestatal que por lo visto efectivamente ha sido la caja chica, incluso la caja grande de políticos. Y me atrevería a decir que incluso más allá de los gobiernos del PAN, también de algunos de los gobiernos del PRI. Entonces, podría hacer una diferencia notoria y marcar un antes y un después en la vida, por lo menos de esta institución, o por lo menos generar las posibilidades de empezar de cero y replantear la operación de este organismo operador, cuya responsabilidad absoluta es atender a la comunidad y resolver una necesidad básica que es el abasto de agua potable, que es clave para el desarrollo económico y social de una comunidad. Así que en tal
Es correcto. No es el tiempo de Jaime Bonilla, es un tiempo de valor correspondiente al tema de importancia, ¿no? Pues sí, es el tema, no es en estricto sentido Jaime Bonilla, es la importancia del tema, y el tema lo vale, muy claro que lo vale. Saludo ahora sí a quienes están con nosotros, don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, don Samuel Vega Baeza, saludos. Estela Unzueta, saludos. Antonio Carpio también nos acompaña. Ángel Fernández Blanco, Ángel Fernández Quintana, Mauricio Fernández Margain. Sí, esa es la descendencia, don Juan González, ¿no? Ángel Fernández Blanco, el fundador, le decían el gachupín, fíjese nada más. En algunos casos, en aquella época, pues con toda la mala leche del mundo, ¿no? Porque gachupín es un término despectivo para referirse a los españoles, sobre todo por los resabios que quedan del asunto de la conquista, ya sabe. Pero además, otros que sin la intención peyorativa, pero se referían a Ángel Fernández el gachupín, ¿no? Por una forma de identificarlo por su origen nacional. Les recuerdo que este país dio entrada a muchísimos españoles que huyeron de la guerra civil, y muchos de estos españoles enriquecieron la vida política y cultural de México, porque como ha sucedido con otras naciones y otras sociedades, es el caso de las comunidades judías, ¿no? que huyeron de sus países personajes de talla intelectual, talla artística y cultural, que con su aporte también enriquecieron nuestra propia vida nacional. Entonces, los españoles desde los 30, particularmente cuando el presidente Lázaro Cárdenas los recibe, y se produce toda una generación de mexicanos nacidos de padres españoles, o mexicanos que habiendo nacido en España fueron traídos muy pequeñitos y se volvieron mexicanos, aunque sus raíces pues seguían siendo españolas. Interesante el caso. En el caso de esta frontera, los Fernández son hoy una familia de 3 generaciones, ¿no? Y Mauricio Fernández Margain, la figura más visible de esa herencia y de esa estirpe, pues es el empresario que hoy ha sido señalado y al que yo me refería a temprana hora en la primera edición, don Juan González. Sí, panadero, tenía una panadería ahí por la... pues abajo, si no me equivoco, abajo del edificio que se incendió, el Coliseo, ¿no? Precisamente. ¿Quién más? Los Fimbres eran los carniceros de un mercado en la calle Sexta, cuyo dueño era de origen japonés. Sí, efectivamente. ¿Quién no era la calle Quintana? Perdón. A lo mejor traigo mal el dato, pero bueno, en los 40 lo acusaron que era espía y lo deportaron. Algunos dicen que los Fimbres lo hicieron para quedarse con el mercado y de ahí iniciaron su historia. Lo que pasa es que en los 40, efectivamente, cuando en la Guerra Mundial había una disposición que en automático, en caso de un conflicto bélico, a los nacionales de los países con los que había este conflicto recibían un trato que fue terrible, yo debo decirle. Aquí estaba asentada una comunidad japonesa entre la que se distinguieron algunos personajes como José Genaro Kingo Nonaka, que fue prácticamente el primer fotógrafo de la ciudad y fue el fundador del departamento de fichaje fotográfico en la policía de la época, en la policía local, lo que sería la policía municipal, y era el fotógrafo de la ciudad, ¿no? El de los acontecimientos importantes, fue un pionero de la fotografía en esta zona. A él le debemos las imágenes panorámicas de la Tijuana de los 20 y los 30, por ejemplo, que por ahí circulan. Bueno, autoría de José Genaro Kingo Nonaka, japonés, a quien detuvieron, habiendo sido incluso un veterano de la revolución, sirvió en la revolución, y hay un papel y un rol documentado perfectamente de su participación en la Revolución Mexicana.
Y cuando vino este conflicto, el gobierno mexicano concentró a todos los japoneses, lo mismo que hizo Estados Unidos, agarró a todos los japoneses y casi los metió en un campo de concentración. Nuestro país hizo algo similar, todos eran sospechosos de espionaje y demás, y fueron concentrados en Perote, Veracruz, por ejemplo, y todas las propiedades que tenían, pues se las robaron. Algunos distinguidos empresarios de la ciudad se quedaron con ellas, ¿no? A esto se refiere Juan González, ese pasaje de la historia que quizá mucha gente desconozca. Rosita Watts, gracias, gusto saludarle. Sí, algunos de ellos visionarios, pues el caso de Kenaro Kingo Nonaka, un hombre visionario sin duda. Armando Fidel Ramos Hernández. Gracias, saludos Armando Fidel. Sí, efectivamente, típico este comportamiento. Rosita Watts, pues ojalá, efectivamente, Rosita, ojalá que se castigue de manera ejemplar. Algunos de ellos deberían ir a parar al bote, para decirlo en términos llanos, ¿no? Digo, deben estar en prisión, porque han sido, francamente, un ejemplo de abuso y de descaro, ¿no? De cinismo. Así que, sí, debieran ser encarcelados, por supuesto. Déjenme saludar a alguien más aquí, creo que Samuel Vega Baeza, por supuesto, Estela Unzueta, muchísimas gracias. Oiga, qué rápido, la 1:35, bueno, con su venia vamos a comerciales, no tardamos, son los amigos que hacen posible que sigamos activos transmitiendo a pesar de las condiciones de crisis económica que han derivado de la pandemia, así que vamos a comerciales entonces. Nuestro chat de WhatsApp oficial. Agrega a tu celular el número 664-349-9843 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Ahora pagar el agua es súper fácil y rápido. Desde tu celular, tu recibo de agua trae un código QR. Escanéalo y paga con cualquier tarjeta de crédito o débito. Recibirás confirmación de pago por correo electrónico. Así de fácil y rápido. Comisión Estatal de Servicios 43 y envía un mensaje a través de la aplicación. Automáticamente estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Agencia Fronteriza de Noticias llega este 15 de mayo de 2020 a 17 años. Y en esta época difícil para México y el mundo, AFN refrenda su compromiso con la información objetiva y veraz para todos sus lectores. Agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más. Siempre puedes confiar en Gas Ilsa. Gas Ilsa te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acude a una estación de Gas Ilsa cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. Gas Ilsa, 971-7171. Calles, bajeo, pavimentación, estamos arreglando luminarias, estamos pintando cruceros peatonales, estamos recogiendo basura pesada, estamos repartiendo despensas en el plan de contingencia alimentaria y apoyo alimentario que tenemos para toda la ciudad. Y bueno, ese es el propósito por el cual estamos aquí el día de hoy.
y vamos a revisar precisamente junto con los compañeros qué otras cosas hacen falta en esta colonia. En relación a las demás colonias, así como estamos aquí, vamos a ir a la de ustedes. Yo sé que el gobierno tiene mucho, o sea, no solamente aquí, toda la gente le pide por todos lados, pero sí pedimos que nos hagan caso, que vean cómo estamos aquí, la situación de la gente. Que vengan a arreglar las calles también, porque aquí la calle está muy fea y tiene años y nunca han arreglado las calles. Entonces, ahorita ya vinieron y prometieron y esperamos que sí se cumpla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Gracias, son ustedes muy amables. Oiga, qué escándalo con el asunto de Jalisco. Ya le habíamos compartido aquí unas declaraciones tronantes de mi tocayo Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, en contra directamente del gobierno del presidente López Obrador, responsabilizándolo de los disturbios en Jalisco. Ustedes recuerdan la firmeza, la dureza, la energía con la que se lanzó contra el gobierno de López Obrador. Casi le dijo amarre a sus perros, ¿no? Estoy, por supuesto, llevando al extremo la expresión del gobernador Alfaro, pero casi eso le dijo directamente, provocando el malestar, el enojo del presidente López Obrador. Se había lanzado, bueno, con una dureza incluso, sin decirlo, pero refería a los medios de comunicación y las versiones que trascendían en redes sociales, se lavó las manos, ¿no? Y dijo, se refería a la falsedad esa de las versiones que le atribuían un grado de responsabilidad a su policía, la policía estatal, y fue muy contundente al afirmarlo en un mensaje video grabado, que eran policías municipales los que habían hecho eso. Pues mire, más rápido cae un hablador que un cojo, ¿no? Se tuvo que tragar sus palabras el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cuando quedó probado que efectivamente policías estatales se habían estado despachando también con la cuchara grande frente a estas manifestaciones y habían incurrido a abusos, a excesos, golpeando. Y las cosas llegaron a tal punto en que no solo eso, el gobernador de Jalisco tuvo que pedir una disculpa cuando de plano a su fiscal no le quedó otra que reconocer que un grupo de policías estatales se había manejado aparentemente por su cuenta, y que efectivamente habían retenido a personas y las habían encarcelado en celdas no habituales. Son buenos para usar las palabras y maquillar los hechos, ¿no? Hay toda una cultura del maquillaje discursivo en políticos y en servidores públicos. Una forma de decir que los metieron en celdas casi clandestinas, pues, ¿no? Y es que empezaron a surgir denuncias de que cerca de una veintena de personas habían sido secuestradas por policías. Bueno, finalmente salió a relucir que efectivamente un grupo de policías, y empieza el lavado de manos ahí, ¿no? Por su cuenta, o sea, ignorando las directrices de la autoridad, habían actuado por su propia voluntad y anduvieron actuando sin apegarse a la ley. Y entonces el gobierno del estado de Jalisco pues decide soltar a personas detenidas y se confirma pues que algunos de los secuestros o desapariciones tenían que ver con levantones de parte de policías estatales. El hecho es que finalmente todavía está por definirse
en un necesario deslinde de responsabilidades, quién es responsable y de qué, ¿no? Y me refiero no solamente a las policías locales, sino a aquellos ciudadanos que aprovecharon el desgarriate, se sumaron a las manifestaciones para dar rienda suelta a sus resabios y a sus fobias hacia las autoridades policíacas en general, porque como ustedes saben hay una especie de ánimo de revancha social contra los cuerpos policíacos de este país, que no ha sido del todo gratuito, hay que decirlo con toda franqueza. Pero en el proceso de estas manifestaciones también ha habido gente que en una visión anarquista de las cosas encuentra justificable, por ejemplo, causar destrozos generalizados, causar destrozos en negocios, robar, saquear, ¿no? Hacer actos de pillaje y cometer atentados contra la integridad de las personas. Y el caso de ese oficial de policía motociclista a quien bañan de combustible y le prenden fuego es quizá el ejemplo más preclaro. Yo debo decirle que en este proceso, así, al igual que ha ocurrido en los Estados Unidos con motivo de los disturbios producidos a partir del asesinato brutal del afroamericano George Floyd, en nuestro país también algunos policías igualmente enfermitos han aprovechado para desquitarse de todo aquello que les es repulsivo, ¿no? Usted puede ponerle el calificativo que quiera, pero hay policías que si tuvieran la oportunidad se agarrarían resolviendo cosas a punta de balazos, ¿no? Para deshacerse de los bichos estos de la sociedad, ¿no? De los malos ejemplos. Y entre ellos, por supuesto, también hay gente que tiene una predisposición contra los periodistas. Y así como hay algunos enfermitos entre los grupos manifestantes que la emprenden de inmediato contra los periodistas que simplemente hacen su trabajo de documentar estas marchas, también hay policías que a río revuelto buscan la ganancia de ellos como pescadores, tratando de aprovechar la confusión y tratando de aprovechar el anonimato que se puede generar en estos tumultos, pues para de pronto desquitarse de algún periodista en particular o simplemente contra cualquier representante de los medios de comunicación. ¡Ande! Marco Antonio Blázquez está transmitiendo en vivo. ¿Ya salió de su encierro, Marco Blázquez? ¿Está inaugurando un módulo? Me dicen aquí. A ver, déjeme ver si es cierto. El director es el director del Instituto Estatal de la Vivienda. ¿Dónde anda? Marco Blázquez. ¿Sí? Marco Blázquez transmitiendo en vivo. ¿Por qué digo esto? Porque la CES ha sido una estructura muy importante, no solo en el servicio. Inaugura módulo de atención ciudadana en las afueras de la Comisión Estatal de Servicios Públicos y está acompañado de Ramón Castorena, el titular de INDIVI en la zona costa. A ver, déjeme ver qué está anunciando don Marco Blázquez. Lo habíamos tenido ahí desaparecidón. Sabíamos que el personal de INDIVI estaba trabajando, pero pues francamente a medio gas, ¿no? Considerando que hay personal de riesgo que tuvieron que enviar a sus casas y además el servicio al público se limitó de manera importante. Un mayor número de a ver. Obviamente esto representa pues, un esfuerzo adicional del instituto. Nosotros como INDIVI no solamente nos dedicamos a las labores cotidianas, sino que además, por ejemplo, somos una de las instituciones que más colabora en el aspecto social
con el gobernador Jaime Bonilla. ¿Cómo lo logramos? Bueno, pues repartiendo apoyos alimentarios en todo el estado, en todas las comunidades, con equipos nuestros, con personal del instituto, y lo hacemos con mucho gusto. Y ahora también, pues, abrimos las puertas para que en ubicaciones remotas, las sedes en relación a nosotros, también se brinde un servicio de categoría. Yo quisiera pedirle a mi amigo Ramón Castorena, amigo de muchos años, que nos explique, nos presente en qué consiste este tema. Sí, buenos días. A partir del día de hoy, de manera temporal, vamos a estar brindando servicios básicos. La idea es establecer aquí mismo en el edificio de la misión un módulo más completo que podamos asumir el pago de los diversos servicios que presenta el INDIVI. Este módulo nos acompaña personal sindicalizado del INDIVI y de servicio social para atenderles a ustedes en los temas de titulación. Muchas personas han cubierto el 100% sus créditos con el INDIVI y han dejado pendiente, han dejado de lado el tema de la titulación. Aquí podemos iniciar los temas de la titulación. También podemos regularizar la propiedad de las personas que tengan un predio en la propiedad que no sea su nombre o que ocupen un predio que no tengan contratación, entre otros servicios. Sí, Karina nos acompaña, ella es de servicio social, ella es parte del esfuerzo que hace el gobierno federal por los jóvenes en nuestro país. Es una compañera sindicalizada y Edgar, ellos van a estar aquí en este módulo en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Tenemos aquí la folletería de información sobre los temas que hemos mencionado hace un momento, y también tenemos la información para las personas que se encuentran en carretera vencida, para que conozcan los descuentos y las bondades que hay para la realización de los pagos. Bueno, pues ahí tiene usted, ya tiene usted ahí una opción para atender los asuntos que hayan quedado pendientes de tramitación ante INDIVI. Se acaba de inaugurar pues en estos momentos, ¿no? Un módulo de INDIVI, el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda del Estado. Qué flaco se ve Marco Blázquez, ¿eh? Esperemos que haya estado bien de salud. Bueno, tuvo algunos problemillas de salud, le recuerdo, hay un susto medio cardíaco, literalmente hablando, pero por lo visto ya se recuperó en buena forma, en buena medida. Marco Blázquez, director de INDIVI. Si es usted alguien que tiene algún pendiente con INDIVI, pues ahí está la oportunidad para que acuda usted y haga su trámite. Oiga, regreso entonces al tema informativo y mire, esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, Luisa María Alcalde, que es la secretaria del Trabajo de la Federación, presentó un reporte sobre algunas empresas autorizadas para calificar como esenciales y permitir su reapertura. Usted sabe, porque seguramente ya se habrá dado cuenta, porque aquí mismo en nuestra ciudad hemos encontrado ejemplos evidentes que ante la crisis económica y ante el decreto federal que obligaba al cierre de empresas no esenciales, pues algunas, sobre todo las del ramo comercial, que pueden más fácilmente hacer un proceso de reconversión, o por lo menos conversión parcial, pues buscaron la forma de adaptarse para no permanecer enteramente a puerta cerrada y reducir el impacto de la crisis económica, por lo menos garantizar el empleo de algunos cuantos, si no todo el personal, pues una parte, mover sus inventarios, ¿no? Porque las rentas siguen avanzando, los recibos siguen llegando. Entonces, en el sector del comercio, por ejemplo, pues hubo quienes se dedicaban al comercio de productos que se consideran no esenciales
y entonces rápidamente se adaptaron. Los comerciantes tienen esa facilidad. El comercio es una actividad muy noble, y los hombres de negocios que se dedican al comercio y prestación de servicios tienen el olfato para distinguir de inmediato aquellos nichos de oportunidad que les pueden permitir un negocio, ¿no? Y entonces reconvierten y transforman su negocio, se adaptan y logran permanecer abiertos. Y habrá unos que, por ejemplo, empezaron a vender cubrebocas, gel y este tipo de cosas, pues en el ánimo de que la autoridad les permitiera seguir operando, aunque les clausurara una parte del negocio. Y les dijeran, a ver, te vamos a poner una cinta amarilla, toda esta zona de aquí, que es producto no esencial, esto no me lo vas a vender. Lo demás sí me lo puedes vender. Bueno, algo así aparentemente había ocurrido con una empresa de Tijuana, pero engañosamente va al Seguro Social y hace su trámite, pues para que la autoricen a abrir, y cuando el Seguro Social investiga, resulta que era una empresa no esencial y que estaba viéndole la cara al gobierno federal, y le dieron una ventaneada esta mañana en el reporte de la Secretaria del Trabajo, que se lo vamos a compartir porque es interesante de veras. Corre video. Hermosillo, Sonora. Ellos se dedican a almacenar y logística en general de automotriz. 185 trabajadores, igualmente una empresa que ha cumplido con todas las medidas sanitarias. Está como empresas East Lake, esta es una empresa que se encuentra en Tijuana. Una empresa que pidió una autorización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, señalando que sus actividades estaban relacionadas con la industria de la minería. Así hizo esta solicitud. Sin embargo, cuando llegamos y se desahogó la inspección, se detectó que la actividad real era la fabricación de artículos para fiestas. Como no es esta una actividad esencial, se inició el proceso sancionador y también se dio vista a la COFEPRIS. Está la empresa Resortes y Partes SADCB. Esta empresa está en Naucalpan de Juárez. Es una empresa. Ahí tiene usted el reporte de esta empresa ubicada en Tijuana que estaba haciendo chanchullo, ¿no? Para decirlo clarito, en términos llanos y simples, ¿no? Qué quemada. Deje usted la quemada, la multa, ¿no? Esa no se la va a poder quitar ni Dios Padre. La información más amplia usted la puede encontrar en el portal de Agencia Fronteriza Noticias y por supuesto, desde luego que sí. Me preguntan por el reporte del secretario de Salud. Pues sí, no se lo habíamos dado, nos habíamos enfocado en el tema de las empresas irregulares en Comisión Estatal de Servicios Públicos. Los casos hasta el día de hoy confirmados y acumulados de COVID, 6,194. De ese total, 2,360 son de Tijuana, pero ¿qué creen? Mexicali sigue arriba, con 3,183 casos acumulados. Más de 1,000 nos lleva de calle Mexicali. Ensenada tiene 347, Tecate 184, Rosarito 66, San Quintín 38, San Felipe 16, y los muertos, bueno, ya ni nos asombramos, 1,271, rebasado por mucho las proyecciones iniciales de la Secretaría de Salud de Baja California. Vamos en 1,276. De ese total, Tijuana con 526 casos, Mexicali 646 muertos. Igual nos rebasa Mexicali en la cantidad de víctimas fatales. Ensenada 47, Tecate 43, Rosarito 14. Son las cifras del día de hoy. Pues yo vengo escuchando al doctor Pérez Rico que ahí viene el pico y que ya no llegamos al pico y el pico no aparece, ¿Cuándo llegaremos al pico? ¿Quién sabe? Yo creo que van a pasar todavía algunos días. No hay que olvidar que estamos en semáforo rojo y
Bueno, en esa situación, en ese escenario, evidentemente el dato de las víctimas va a seguir creciendo. Oiga, me están preguntando por el asunto de Julián Leizaola Pérez, que anunciamos. Antonio Carpio, felicidades a AFN por el Día de la Libertad de Expresión, igualmente a todos los medios y su personal. Casualmente, ¿cómo? 7 de junio, o sea, el día de ayer habría cumplido años nuestro estimado Víctor Ramírez Arellano, que es tío, hay que decirlo, de Toño Carpio, periodista de muchos años. Tuvimos la fortuna de ser compañeros de trabajo, Víctor Ramírez. El Mauricio Garcés de los pobres, hombre. El Mauricio Garcés de los periodistas. Un parecido extraordinario, Mauricio Garcés. Ya sabrás cómo le dábamos carrilla al estimado Víctor, que empezó siendo reportero gráfico. Y ahí le conocimos en el periódico El Heraldo justamente como reportero gráfico. Y como ha ocurrido en el caso de otros compañeros que han evolucionado y han brincado de ser camarógrafos o reporteros gráficos a reporteros, con se han convertido en toda una sorpresa para nosotros, porque han demostrado lo aprendido y en algunos de ellos, en algunos casos, el talento nato, por supuesto, que se ha pulido en el ejercicio del trabajo cotidiano. Y el caso de Víctor Ramírez Arellano, que era integrante del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, como la mayoría de los compañeros del periódico El Heraldo de Baja California, ya al final de sus días y habiendo dejado el trabajo reporteril, fue contratado como jefe de prensa de la Policía Municipal, y estando en servicio ahí falleció el amigo Víctor Ramírez Arellano, de gratísima memoria. A ver si me están aclarando. El Víctor Ramírez, hijo. A ver. Toño dice, mi tío. Y hay un Víctor Ramírez, hijo de nuestro compañero Víctor Ramírez, que es primo de Toño Cal. Le enviamos un saludo afectuoso, pero era el cumpleaños el día de ayer de Víctor Ramírez, hombre. Se le extraña al amigo Víctor Ramírez, integrante de una generación de periodistas con vocación y con mucha entrega y mucho compromiso, de verdad, mucho compromiso por este quehacer profesional, ¿no? Nos preguntan por el caso de Julián Leizaola. Mire, Julián Leizaola no aparece. Efectivamente parece que se está ocultando, y seguramente no va a aparecer hasta que no lo haga con un amparo en el bolsillo. Ya lo hizo Gustavo Huerta Martínez, y hasta donde tenemos conocimiento, Gustavo Huerta le ha dado una empinada a su ex jefe en las declaraciones ante el juez en las últimas horas. Don Gustavo Huerta, que a quien esta administración municipal incluso contrató como vocero, por lo menos lo anunció, lo invitó y luego lo desinvitó muy rápidamente. Yo no sé si se enteraron que venía una orden de aprehensión en su contra, pues se le hicieron efectiva, y él decidió voluntariamente presentarse al saber que había una denuncia contra Julián Leizaola, y ahí le hicieron efectiva la orden de aprehensión. Y es donde sabemos ha venido confirmando algunos de los señalamientos en este caso donde se acusa de tortura. Pero resulta que no es uno el expediente que se está ventilando, son dos. Uno es el del oficial José Luis Hernández Gálvez, ¿no?, que abiertamente lo ha denunciado como torturador, y sigue siendo oficial de policía activo, es abogado, y por supuesto ha sido visiblemente el más activo en esta campaña personal para lograr que se castigue a Leizaola y también a Gustavo Huerta Martínez, ¿no?, por los delitos de tortura. Pero sucede que hay otro expediente que ampara la denuncia
o el caso de 25 policías y la hija de uno de estos policías, porque en su momento lo llegamos a abordar el tema. La hija de Miguel Ángel Mesina, este oficial de policía a quien conocimos como a muchos otros, que fue torturado hasta el punto en que lo mataron. Se les pasó la mano y lograron revivirlo. Y quedó no solamente físicamente afectado, sino emocionalmente muy afectado. Por supuesto, ya no regresó a las filas de la corporación. Quedó muy lastimado. Y no es el único que quedó muy lastimado. Jesús Jacobo Aguirre, otro de los oficiales de rango dentro de la corporación, igualmente fue sometido a torturas, quedó también muy lastimado. Y hay 25 casos de tortura en un solo expediente, uno en el juzgado tercero de lo penal y otro en el primero, me parece. Déjeme, le confirmo este pequeño dato. En el juzgado tercero de lo penal está como agraviada Blanca Mesinas, es hija de Miguel Ángel Mesina. Ella, después de este episodio personal, se convirtió en una activista de los derechos humanos, impulsada por el deseo de exigir y lograr justicia para su padre. Y Blanca Mesinas denunció en algún momento que incluso fue amenazada por un grupo de policías que en manejo de comando, así enmascarados y toda la cosa, llegaron a abordarla. La bajaron de su carro en uno de esos días y le pusieron una pistola en la cabeza y la amenazaron de muerte si seguía diciendo cosas sobre el teniente Julián Leizaola. Ella incluso gestionó y obtuvo la seguridad de la custodia, la protección de agentes federales como activista de derechos humanos que fue ante la amenaza de muerte en su contra. Así que son dos, no tres, no uno, los expedientes. Aparentemente, don Julián Leizaola, es lo que nos explican algunas personas, efectivamente gestionó o promovió un juicio de amparo para evitar su captura en el juzgado, o se amparó contra actos del juzgado primero, pero no contra el tercero de lo penal, donde se está ventilando el otro expediente, ¿no? Donde aparecen como agraviados 25 policías y la hija de uno de ellos, Blanca Mesina, hoy convertida, como suele ocurrir, porque no es la primera vez que vemos esto, ¿no? Ciudadanos que se ven agraviados o se sienten agraviados por la actuación de una autoridad y es tan seria, tan grave ese daño, tan serio el agravio, que terminan convirtiéndose en activistas. En este caso, un activista por los derechos humanos en espera de justicia. Así es que don Julián Leizaola tendría que responder en el caso de dos expedientes, uno en el primero de lo penal y otro en el tercero, uno que es el caso del oficial Gálvez y otro el caso de estos 25 oficiales de policía igualmente agraviados por lo ocurrido. ¿Qué cosas, ya qué rápido, ¿cómo que ya nos pasamos? ¿En serio? Perfecto. Mire, fíjense que teníamos previsto un enlace con el director de Comisión Estatal de Servicios Públicos, don Rigoberto Laborín, pero como podrá usted leer en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, pues le cayó el chahuizle ahí en la paraestatal, ¿no? Un grupo de vecinos de la colonia Ballesteros demandando su intervención inmediata para atender un problema en esa comunidad, pues donde manda patrón no gobierna marinero, así que como el que paga es el pueblo, pues y además el gobernador está ahí despacha, imagínense, aunque quisiera desviarse tantito, a ver, atiéndeme a esa gente, ¿no? Ya parece que lo estamos escuchando.
pues evidentemente nos pospuso. Así que si otra cosa no sucede, mañana estaremos platicando con él para conocer más detalles sobre el estado que guarda esta paraestatal, fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. Dicho esto, qué penita, pero ya se nos acabó. Se lo juro que se nos terminó. Y nos resta solamente agradecer enorme su sintonía para esta edición y agradecer a quienes nos han acompañado. ¿Cómo van con YouTube? Nos pregunta Antonio Carpio. Oye, apareció un video con una publicación de AFN, pero aún está en edición de AFN. Yo debo decirle que ya nos levantaron el castigo los señores de YouTube, ¿no? Ya cumplimos el castigo. Así que desde hace días usted puede encontrar la transmisión ahí en la plataforma de YouTube. Hay alguna limitación que nos impide tener la emisión en vivo y poder recoger sus comentarios, pero estamos en eso. Y por supuesto siempre con la mejor intención de servirle como es el compromiso de esta empresa editorial. Que tengan ustedes un día extraordinario, de veras ha sido un privilegio contar con su sintonía hoy. La invitación para que nos acompañe, espéreme, sereno, moreno, celebré este muchacho, le digo, un privilegio servirle, como siempre. Le deseamos que tenga una jornada extraordinaria, que la pase de maravilla y nos vemos y escuchamos mañana. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.